Compañía Nacional de Abastecimiento, CONAB, es la empresa de abastecimiento alimentario más grande de América Latina. Cuenta con casi 3.500 empleados. Vinculada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura de Brasil, es el organismo público oficial del gobierno federal, responsable de gestionar las políticas agrícolas y de abastecimiento. Su infraestructura incluye 27 unidades administrativas regionales y 64 unidades de almacenamiento. Las cifras de producción en Brasil son contundentes. 2023 había 33 millones de brasileños en situación de hambre. El primer año de gobierno se logró sacar de esta situación a 24,5 millones de brasileños. Vamos a entrevistar a Edgar Preto, director, presidente de la empresa pública de alimentos de Brasil, la CONAB. Vamos a ver de qué se trata. La soberanía alimentaria está siendo atacada en un mundo donde hay guerras, hay luchas por la energía y por el alimento. En esa clave, la disputa por el alimento se hace central para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. En virtud de eso, queríamos conocer la experiencia de la CONAB. A CONAB é uma empresa 100% pública, uma empresa dependente do Tesouro da União, está presente em todo o território brasileiro, nas 27 unidades da Federação, através das superintendências. É a terceira empresa mais capilar do governo brasileiro, fica atrás da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, e da Petrobras. A CONAB caminhava-se para a extinção e voltou a ocupar um protagonismo muito importante numa pauta prioritária do governo do presidente Lula, que é erradicar a fome e que é garantir soberania alimentar ao povo brasileiro, garantir a mão amiga do governo para quem produz alimentos, incentivando a produção, a diversificação e, por outro lado, fazendo esses alimentos chegarem ou com um preço mais acessível ao mês dos brasileiros, ou também mais barato, com preço, ou, aliás, com uma doação para quem vive em situação de vulnerabilidade mais aguda, mais crítica. Esses alimentos chegam sem custo, chegam de graça. Toda a rede socioassistencial dos municípios, como escolas, creches, abrigos, asilos, que precisam de alimentação, que estão nessa rede socioassistencial, o produto que a CONAB compra da agricultura familiar vai chegar também nesse público de uma forma simultânea. É a CONAB que atua nos momentos de catástrofe, nos momentos de tragédia ambiental, é a CONAB que garante alimentação para quem tem necessidade. A CONAB também ganhou importância porque começou a fazer estoques públicos lá no primeiro governo do presidente Lula. O programa de estoques públicos tem duas mãos públicas do governo que é muito potente. É você comprar o produto do agricultor quando o mercado baixa o preço, quando o preço para o agricultor cai abaixo do preço mínimo, que é a garantia do custo de produção, a CONAB compra ou pode comprar. Faz estoques públicos de alimentos estratégicos para a soberania alimentar e no momento que esse produto subir na prateleira do supermercado para o consumidor, a CONAB coloca esse produto no mercado e faz o equilíbrio dos preços para os consumidores. Muchas veces la derecha critica la intervención estatal, critica el Estado empresario, es decir, que haya empresas públicas, pero lo cierto es que de alguna manera la propuesta de la participación desde una empresa pública de alimentos, uno participa en el mercado, es decir, con las reglas del mercado. ¿De qué forma interviene actualmente en el mercado la CONAB? Nós não usamos a palavra intervenção. Bien. A gente tem uma participação. Participação. E a forma que a CONAB participa é ajudando, primeiro, na diversificação da produção, garantindo para o agricultor que decidir produzir para o nosso mercado interno seja viável economicamente. Como estava sendo nos governos passados de Temer e de Bolsonaro. Muitos agricultores familiares que são proprietários de pequenos pedaços de terra, que têm por característica produzir de uma forma diversificada,
ele ou estava arrendando ou vendendo o seu pedaço de terra, ou também estava produzindo para exportação. Porque o agricultor, antes de botar semente na terra, ele faz as contas, o que é mais viável economicamente? O que vai me trazer mais lucro? E produzir para o nosso mercado interno, produzir feijão, o arroz, a mandioca, hortaliças, frutas, não era mais viável economicamente. Então, mesmo o pequeno acabou migrando para a monocultura de exportação. O Brasil aumentava a sua produção e diminuía a lavoura plantada para o nosso consumo interno. Então, o que a Conab faz? Por uma decisão política do governo federal. A Conab passou a comprar. Quem quiser produzir para o nosso mercado interno, a Conab também garante a compra de parte desses alimentos. Quem quiser produzir feijão, arroz, a gente vai estabelecer um programa chamado aquisição do governo federal, AGF, que é a garantia. Se o preço cair abaixo do preço mínimo, nós vamos comprar. Nós vamos garantir que você vai ter um preço que te dê lucro. Qualquer variação cambial, que o dólar se valoriza, nossa produção vai embora. E a política do estoque público tem essa garantia, incentivar a produção para o nosso mercado interno e garantir que nós vamos assegurar parte desses alimentos para nos dar segurança alimentar, segurar nos armazéns públicos, ter uma tranquilidade para o governo e para a população, especialmente a que mais precisa. Então, a forma que a gente atua é levando a mão pública do governo tanto para o agricultor como para o consumidor. Até o ano passado, nós estávamos produzindo 10 milhões e meio de toneladas de arroz. Estamos consumindo 10 milhões e meio. Então está muito apertado. Se der qualquer intempérie, se der uma seca, se der uma enchente, nós ficamos vulneráveis do arroz, que é um dos principais alimentos do povo brasileiro. O que nós fizemos? Nós temos que incentivar a produção de arroz, aumentar nossa produção. Ano passado, antes dos agricultores plantar o arroz, a Conab lançou um programa chamado Contrato de Opção de Venda. Nós colocamos um preço 20% acima do mínimo, 20% acima do custo de produção e lançamos. O agricultor quiser plantar arroz, quiser fazer um contrato antecipado com a Conab, 20% acima do valor do mínimo. Nós contratamos. Na hora de vender o arroz, se o preço do mercado estiver acima do que está no contrato, ele pode vender para o mercado. Mas se estiver abaixo, nós compramos. Então, a Conab não visa lucro. A Conab é uma empresa 100% pública e dependente do Tesouro. Por isso, a gente não cobra para fazer a política dos estoques públicos, a Conab não recebe. Quando faltar alimentação, de qualquer forma, num desastre ambiental, é a Conab que leva os alimentos. A Conab compra, a Conab distribui, garante a entrega e não cobra nada. Né? Nós fizemos um programa também que é vender alimentos para os animais. Nós chamamos de ProVB. A gente compra milho quando o preço para o agricultor está baixo, pagamos um preço maior, melhor, fizemos estoque de milho e depois a gente vende aos poucos para os pequenos criadores, suíno, bovino, frango, caprino, os pequenos que criam animais. Aí nós vendemos mais barato, porque nós compramos quando está baixo e conseguimos vender quando o preço do mercado está alto para quem compra. Então é um serviço extraordinário, garantir a comida para os animais. Conab também não cobra por isso. Então, o nosso ganho é social, né? É uma empresa pública que garante as políticas sociais, especialmente para quem mais precisa. É um braço do governo que ajuda a população tanto na agricultura como para os consumidores. O principal programa que a Conab operacionaliza é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. A gente faz uma chamada pública, 50 dias, o sistema da Conab fica aberto para receber, por parte das cooperativas e associações, quem tiver comida para vender para o governo, tem que fazer um projeto representado pelas cooperativas e associações. Escreve um projeto,
o governo estabelece um ranqueamento de prioridades para quem nós vamos comprar primeiro, e botamos também na prioridade as mulheres. O nosso programa PA, se não tiver 50% de participação das mulheres na venda dos produtos, o sistema da Conab nem analisa o projeto. E para você teres uma ideia, na última chamada pública que nós fizemos, 80% de quem ofereceu comida para o PA são de mulheres. Então, o principal programa que a Conab operacionaliza é um programa feminino. São mulheres trabalhadoras, mulheres indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, da agricultura familiar, que estão vendendo esses produtos. O governo compra com um preço melhor que o mercado paga, e esse produto é que vai para as escolas, creches, hospitais, abrigos, ou mesmo em cesta de alimentos para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um programa que tem uma relação direta com a comunidade. Patricia Balivián, ex gerente general del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas entre el 2010 y 2019, compañera del campo popular, ahí de nuestro hermano país Bolivia. Bueno, en principio agradecerte la presencia a esta película, a este documental que intenta de alguna forma difundir unas buenas prácticas estatales en defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra población, que es el objetivo que en un continente con tantas riquezas pero tan saqueado, es el objetivo de garantizar el buen vivir de nuestra gente. Así que nuevamente gracias por estar. La idea es empezar, un saludo afectuoso, la idea es empezar con una pregunta que tal vez la venimos repitiendo, que por repetición no significa menos importante, que es ¿qué lleva a tomar la decisión política de gobiernos populares de concretar empresas públicas en función de la soberanía alimentaria? Bueno, gracias Rafael por la introducción. Yo muy contenta de estar acá con ustedes apoyando este lindo proyecto, que en realidad es un proyecto de conciencia, ¿no? Que es lo que nos llevó a Bolivia justamente a implementar un modelo económico, social, comunitario, productivo, que se consolida con una constitución política el 2009 y se blinda los derechos de nuestros pueblos, principalmente eso. Pero para poner como antecedentes, yo quiero decir que en realidad fueron las luchas sociales las que en Bolivia nos llevó a hacer cambios radicales y sacar a gobiernos neoliberales, capitalistas, que hacían mucho daño a nuestra soberanía. Y el 2006 gana las elecciones un gobierno socialista, como fue el del presidente Evo Morales, ¿sí? Y él define en mayo del 2006, ya en ejercicio, en función como presidente, obviamente acatar lo que determinaba la ley de hidrocarburos, que fue promulgada un año antes, y nacionalizar los hidrocarburos y lograr revertir esta distribución que estaba muy mal. Es decir, recuperamos el 80% para el Estado y el 20% para las empresas que estaban ahí, petroleras en su momento. Ese fue el proceso, ¿sí? Yo creo que ese es el punto de inflexión en Bolivia, que fueron los hidrocarburos, para que el 2009 se haga una nueva constitución, donde se devuelven los derechos a nuestra población, ¿sí? Y recuperamos la propiedad de los y las bolivianas de todos los recursos naturales. Importante decir que ahí se constituye el rol del Estado, ¿sí? Como un Estado empresario. Porque al ser dueño de los recursos naturales, se necesitaba industrializarlos, ¿sí? Entonces se cambia
una visión totalmente importante, porque de un modelo económico neoliberal pasamos al modelo económico social comunitario productivo. Y ahí sí es importante comparar, porque de un libre mercado, que era el modelo neoliberal, pasamos a un modelo donde el Estado corrige las fallas del mercado. De un Estado observador en ese modelo neoliberal pasamos a ser un Estado empresario. De un modelo privatizador pasamos a ser un modelo nacionalizador. De un modelo primario exportador donde se decía exportar o morir, pasamos a un modelo industrializador, donde había una dependencia de demanda externa muy grande. Pasamos a un crecimiento en función de demanda interna y también de la externa, porque no podemos tener soberanía alimentaria, soberanía política para tomar nuestras propias decisiones, una soberanía financiera si es que el país no tiene ingresos, ¿sí? Si hay una dependencia de una deuda externa, obviamente no hay ningún tipo de soberanía. Ahora, el modelo económico que nosotros hemos formado se basa en dos sectores, ¿sí? El sector estratégico, que es justamente el de recursos naturales. No se olviden que Bolivia es un país que tiene hidrocarburos, que tiene mucha minería, ¿sí? Y pasamos también a la parte de energía. Esos recursos se llaman estratégicos y tienen empresas públicas estratégicas que además están nombradas en la Constitución política como los actores principales en toda la cadena de valor. Y pasamos a tener un segundo sector, ¿sí? Que es el de ingresos y generación de trabajo, ¿sí? Este sector de ingresos y generación de trabajo son otras empresas públicas donde se complementan también con el sector privado, con las comunidades, ¿sí? Con las cooperativas, porque en esta lógica de economía plural, no se olviden que nuestra Constitución del 2009 define que somos un Estado plurinacional, que eso es muy importante entendernos, ¿no? Porque somos diferentes, nuestra idiosincrasia en Bolivia además reconoce además a nuestros 36 pueblos indígenas originarios, sus idiomas y todo lo que hace también, no solamente en todo lo que es un tema cultural, sino en también la economía. Entonces, en la Constitución se reconocen 4 actores económicos importantes. Primero, y el más importante, el fundamental, el Estado, ¿sí? Que el Estado agarra el rol de el actor fundamental dentro de la economía boliviana. La más importante de las economías, la comunitaria, ¿sí? Porque no había sido reconocida nunca la economía comunitaria, esa economía de las comunidades, de área rural, ¿sí? Donde están nuestros alimentos, donde está el campo. Esa economía es reconocida en nuestra Constitución. La economía cooperativa, que es una economía solidaria muy arraigada en mi país, en las minas y en el sector financiero también, y la economía privada, ¿sí? Que genera ingresos y que genera empleo también. Entonces, se reconoce una economía plural. Es así que llegamos a formar empresas públicas que se vuelven actores fundamentales para promover el desarrollo principalmente rural y fomentar en esas áreas el apoyo a los pequeños productores, ¿no? Entonces, los pequeños productores reciben de parte de empresas públicas como es EMAPA o la empresa boliviana de alimentos, reciben primero apoyo en todo lo que son insumos, tanto en fertilizantes, semillas, reciben financiamientos que lo dan el Banco de Desarrollo Productivo, que es parte del Estado, y les dan financiamientos muy bajos. Y el Estado que también industrializa esos productos, ¿sí? Y donde tienen un mercado seguro como cadena primaria con un precio justo, ¿sí?
para que el Estado entre a industrializar y vender a la población a un precio justo, pero sobre todo diversificar, ¿no? Toda la producción. 2008. Entonces, lo que, lo que pasó es que muchos sectores privados que tenían monopolios, por decir, con los alimentos, comenzaron a especular, comenzaron a no distribuir, o sea, a que no haya los alimentos, desabastecimiento, precios que subían y demás. Y ahí se crea el mapa. El mapa se crea así como un brazo donde comenzó a comprar alimentos, inclusive compramos, yo me acuerdo, alimentos de Argentina, ustedes nos vendieron harina, porque en ese momento no había harina, y comenzó a traer en Colombia azúcar, me acuerdo, compramos, porque claro, había un desabastecimiento y lo que querían era que se caiga el gobierno de Evo Morales y EMAPA comenzó a distribuir, o sea, fue un actor fundamental para estabilizar precios y para abastecer al mercado. En realidad sí está bajando paulatinamente y realmente cada corte tiene diferente precio, casi entre 2 a 3 bolivianos estamos rebajando. Por eso, cuando hablábamos de un modelo de libre mercado, del capitalismo, es decir, neoliberal, sí, sí, uno que corrige las fallas de mercado, ¿sí? Y eso hace MAPA, ¿sí? Corrige las fallas de mercado, porque la especulación nos hace daño, ¿sí? El desabastecimiento y tal, porque obviamente los privados actúan bajo la ley de competencia, ¿sí? Compiten para ganar y concentrar ganancias, porque ojo, todo lo que yo he explicado ha generado en Bolivia, primero, un crecimiento muy importante. Nuestros indicadores han sido súper grandes. Hemos sido 5 veces en la región el país que más creció desde el 2006 hasta el 2019. ¿Sí? Comenzamos a generar una demanda interna agregada. El motor económico nuestro fue la demanda interna. Y el ahorro porque interno. Había precios justos. Sí, teníamos precios justos, había dotación, industrialización, se apoyó a las comunidades, ¿sí? Hubo mucha inversión pública también que ayudó como un motor económico a todo lo que es los diferentes sectores, construcción, insumos, abastecimiento, etcétera. Se inyectó mucho gasto público también para, obviamente, generar consumo, ¿sí? El consumo interno fue lo que nos ayudó a tener, y después sí, la demanda externa, ¿no? Ha sido la redistribución de los excedentes en la población, ¿sí? Entonces, tenemos el bono Juancito Pinto, que va dirigido a los niños para que haya una permanencia en la escuela, ¿sí? El bono Juana Zurduy, que es para las madres que están en proceso de gestación, ¿sí? Y que se le hace controles. Tienes los bonos también del subsidio universal, que es dotación de comida para las madres embarazadas. Tienes el bono dignidad, que es para los abuelitos, ¿sí? Que ya están jubilados o no están jubilados, se le da mensualmente un ingreso. Y obviamente también tenemos las subvenciones cruzadas, que eso es bien importante. Como subvenciones cruzadas tenemos todo lo que es la subvención de alimentos, debo decir, ¿sí? Porque MAPA funciona con subvención, ¿sí? Compra a un precio mayor al productor pequeño y vende a un precio menor. Y también tenemos las subvenciones de los hidrocarburos, ¿sí? Aquí la gasolina tiene un costo muy bajo, ¿no? Porque se definió que los recursos naturales y los recursos de hidrocarburos naturales son de los bolivianos, entonces tenemos subvención. Eléctrica también tenemos subvención. Entonces hay subvenciones cruzadas que apoyan, digamos, todo lo que es el consumo interno de nuestra población. Podríamos debatir mucho referente a cuál es la función del Estado, pero si no hay una conciencia, una manera de pensamiento que vaya justamente a lo que
por derecho pertenece a una población, a lo que necesitamos la gente, esto no va a funcionar. Es decir, necesitamos generar una conciencia diferente y eso, como siempre se ha dicho, solamente el pueblo defiende al pueblo y son nuestras luchas sociales y es comenzar a generar también esa conciencia de pertenencia de lo que son nuestros recursos naturales y principalmente nuestros alimentos, nuestra salud, ¿no? Nuestro medio ambiente, etcétera, todos estos temas de causas. Pero si lo dejamos al libre albedrío de gobiernos que pasan, porque todos son pasajeros, y mira, que ahora estamos nosotros en Bolivia en un proceso próximo electoral, y obviamente uno puede ver las diferentes propuestas que se hacen por ciertos líderes, digamos, más neoliberales, capitalistas y demás, ¿sí? Queriendo esperanzar a la gente en términos de darles una libertad, ¿no? Una libertad, pero ¿a costa de qué? O sea, y siempre pensando en dar libertades en la concentración de dinero, ¿sí? Cuando esas cosas, en realidad lo que deberíamos ver bajo nuestros principios, además, es que nosotros nos complementamos y hay reciprocidad, ¿sí? Y nosotros distribuimos el ingreso, porque para nosotros el vivir bien es que todos vivimos bien, pero nadie vive mejor que otro. ¿Pueden convivir el esquema de empresas públicas con capital privado? Sí, siempre y cuando el control de las empresas esté por parte del Estado. Sí. Claro. Y en Bolivia lo convivimos, de hecho sí, pero el control de la cadena productiva la tiene el Estado, inclusive la comercialización, en el caso de hidrocarburos, puedo decir. Entonces el Estado está en toda la cadena de valor. En lácteos, lo que se hizo, se puso plantas industrializadoras de leche en sectores donde los productores no les recogían la leche, las empresas privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban sin venderla, ¿sí? En desperdicio, si quieres decir, no crecían y demás. Entonces, pusimos las plantas en área rural para que el productor pueda vender su leche en su localidad. Pero eso también ayudó mucho porque se estabilizó el precio de la leche en mi país, ¿sí? Hemos estado con un precio estable de 6 bolivianos, que no, es menos de $1 el litro de leche, y accesible ¿para qué? Para la población, porque es parte de nuestra canasta básica esencial, sobre todo para los niños, ¿no? Y así logramos también generar una competencia, llamémoslo así, al sector privado, corrigiendo esta falla del mercado con una alternativa de precios justos y producción pública para dotación de un alimento esencial, ¿sí? Y ahí estabilizamos precio. Eso fue muy importante, porque además sí se abrió, debo decir, todo lo que fue el consumo de escuelas públicas a las leches y competimos con el sector privado y en la competencia generamos nosotros precios más competitivos y los obligamos a bajar precio, ¿sí? Estabilizar el litro de leche, que era lo más importante. Entonces, EVA entra como regulador en el mercado, subiendo el precio para la cadena primaria, para el recolector. Y obviamente los privados tuvieron que subir el precio, ¿sí? ¿Y cómo lo hicimos? Con una simple fórmula de ver el mercado afuera para ver cómo compartíamos la riqueza con la cadena primaria, ¿sí? Con el recolector. Hoy en día tiene un precio justo, es un referente, la empresa EVA, y lo que hace es comprar un precio justo y es la que pone el precio en el mercado. Y todos los privados tienen que, pues, acomodarse a ese precio. Entonces, así regulamos también los precios, quiero decir, por oferta y demanda, porque hay que saberle también jugar al mercado con sus reglas. No es simplemente de
comenzar a prohibir o poner ciertas barreras, si quieres llamarlo. Las empresas públicas están para competir bajo las reglas del mercado, con eficiencia y con precios justos. Tenemos que recuperarnos el ajayu, como le decimos nosotros, el ajayu es como el espíritu, ¿sí? Es parte de nuestra cultura ancestral, nuestro ajayu. El ajayu es ese espíritu de mirada, de volver un poquito hacia atrás, ¿sí? A cómo antes veíamos la economía, veíamos a la madre tierra, a las comunidades, a ciertos principios que hoy se han perdido, ¿sí? Y que simplemente es de sentido común, ¿sí? Porque cuando uno ve el sistema de la vida y te ves tú dentro de ese sistema de vida, entiendes además que deberíamos administrarnos de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, así para contarte en nuestras comunidades indígenas, que nosotros las tenemos, a Dios gracias todavía, en la comunidad, por ejemplo, hay ciertos principios que se deben cumplir para no crear individualismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una comunidad alguien tiene y ha reproducido más llamas, ¿sí? Que son, las llamas para nosotros son animales que los debes conocer, bueno, o digamos más ganados, si lo quieres llamar así. Todos deben tener un equilibrio de tener la misma cantidad dentro de la comunidad. Y el excedente de otro tiene que ser donado a la comunidad. ¿Sabes por qué? Por un principio de que la acumulación te rompe la comunidad y te crea individualismo y competencia. Y yo creo que sí, nos estamos llevando ya a un proceso donde nuestra revolución tiene que ser cognitiva. Es, como te lo decía Rafa, tenemos que cambiar la manera de cómo se está pensando ahora. Esa tiene que ser nuestra revolución.